Entonces ahora nos vamos al altar de Dios. Al altar de Dios me encanta. Solo puedes aceptar la expiación. Ay, Sonia, disculpa, ¿puedo hacer una pregunta? Soy Cristina. Sí, Cristina. Hola, muy buenas. Hola, Cristina. Hola. Mira, un poco el hilo de lo que comenta Carolina, de que hace poco aprendí esto con la enseñanza de Jesús de dar otra mejilla. Yo estuve hace poco en una charla que estaban hablando de la traducción hebrea que hay de la Biblia y explicaban precisamente que cuando se dice esta expresión de dar la otra mejilla, era una expresión hebrea que lo que ellos querían decir no era que pusieras la otra parte de la cara para que te golpearan, sino que la expresión hebrea lo que significaba era que giraras la cabeza, miraras hacia otro lado y fueras hacia ese otro lado. Es decir, que te alejaras de lo que del que te estaba dañando. Entonces, mi duda es esa, cuando te sientes dañado o sientes que te hacen algo, lo mejor es seguir eso de, digamos, dejar de lado y mirar, irte hacia otro lado, digamos. A ver, todos los caminos son individuales, Cristina. O sea, lo que en esta aula, eso es un aula. Siguiendo con esto que estamos hablando para no irnos, para llevar esto que tú estás diciendo a esta parte del texto, ¿ok? Entonces, esa situación de que me estoy sintiendo atacado es un aula de estudio. Si me estoy sintiendo atacado, definitivamente eso es mío. Ahí yo necesito expiación, yo. Cuando habla de dar la otra mejilla, se refiere a que si yo expío, ya yo no me siento atacado, a mí no me da miedo dar la otra mejilla. Pero no significa que la demos si no hemos espiado. Porque si no hemos espiado y yo sigo viendo al otro como que me está haciendo daño, yo le pongo, si me dio con una sartén de este lado y le pongo el otro, me va a dar del otro. O sea, primero tengo que hacer la sanación en mi mente. Ahora, en esa sanación de mi mente, oye, me alejo de esta persona porque yo estoy viendo todavía ese ataque, todavía eso está en mí. Es como, a mí me encantó San Agustín que decía, ama y haz lo que quieras. Yo diría, perdona y haz lo que quieras. No hay una forma de actuar única. Cuando nosotros perdonamos, el mismo Espíritu Santo nos va a decir qué es lo que tenemos que actuar. De pronto esa persona se va sola, o de pronto nos dice, no, ya. Y uno se va, pero sin rencor, en paz, pudiendo recordar eso, sin rabia, como un aprendizaje que del pasado solo quede su belleza, pero el punto es eso, doy la otra mejilla porque no me siento atacado, porque ya yo soy manso. Vale, pero no le voy a dar la otra mejilla mientras no esté en la mansedumbre, ni de coña porque me la revienta. Vale, y una pregunta, a mí en estos días, por ejemplo, bueno, me he sentido estafada, bueno, me han estafado, no sé cómo decirlo, porque bueno, he dado el dinero para hacer un trabajo, han desaparecido y no me han hecho el trabajo. ¿Eso es mío? Eso es tuyo, pero no significa, es que por eso es confusión de niveles. Ya iremos hablando más de la confusión de niveles. Pero cuando en esta confusión de niveles es, a mí me han estafado, pues yo a nivel de la forma hago lo que sea para que me devuelvan el dinero o me hagan el trabajo. Ya. Tengo que ver, claro, eso dónde está a mí, en qué momento, porque muchas veces siempre nos atacamos a nosotros mismos. Oye, yo doy un dinero, no me hacen el trabajo. ¿Cómo yo di un dinero sin un compromiso? No sé cómo explicártelo, ¿no? Definitivamente hubo algo que Fiándote de falló. alguien, fiándote de alguien que confiabas y ha desaparecido. Y no hay Bueno, forma de pues localizarlo. allí hay algo definitivamente que se proyectó. Seguro hay algo que se proyectó. Ahora, no tienes que ir a la causa. Si eso fuera una continuidad, pero lo que te digo, a nivel de la forma, si tienes que llamar a abogado, lo que sea, hazlo sin culpabilidad. Esto es un sueño. Y cada uno tiene la responsabilidad de hacer lo mejor que pueda con su sueño. Entendiendo que eso es tuyo, pero te estarías robando a ti misma si permites, ay no, yo soy tan buena que lo dejo así. No, Ya. atiéndelo, Cristina. Gracias. Y ya vamos a llegar a un momento que se va a hablar de la otra mejilla.
Entonces, ¿dónde queda el aprender a defenderse en la vida? Podemos poner límites al otro para que no nos chafe, pero no desde el ataque, sino desde la tranquilidad. Podemos hacer las dos cosas. Nosotros podemos, a nivel de la forma, hacer lo que nos parezca mejor, pero tenemos que ir corrigiendo en nuestra mente. Si nos ponemos límites, si no ponemos, hay que poner límites. Hay que poner límites, pero no desde el amor, no desde el pensar que el otro es malo y yo soy superior y por eso tengo que poner límites, y ahí nos estamos equivocando. Un curso de milagros tampoco, o sea, no es que de ahora en adelante somos estudiantes de un curso de milagros y no cerramos la puerta de nuestra casa con llave. O dejamos nuestro coche abierto con la llave pegada. Eso es ser tontos. O sea, que es así. Y de hecho, yo más bien diría, el punto de cerrar mi casa con llave es porque hay una corrección de una protección hacia mí. Muchas veces el actuar insensatamente lo que es la proyección de un error. Ok, solo puedes aceptar la expiación dentro de ti, a ver, el altar de Dios. Esto tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Solo puedes aceptar la expiación dentro de ti, liberando la luz interior. Solo puedes aceptar la expiación dentro de ti, liberando la luz interior, aceptarla. Desde la separación, las defensas se han usado casi exclusivamente para defenderse contra la expiación y mantener así vigente la separación. No queremos perdonar. No queremos perdonar. Tenemos miedo a perdonar. Pensamos que lo que estamos hablando justo ahora. Por eso fue que lo corté y dije, vámonos para acá, que aquí lo explica. Generalmente esto se manifiesta como una necesidad de proteger el cuerpo. Las múltiples fantasías corporales a las que las mentes se entregan proceden de la creencia distorsionada de que el cuerpo puede usarse como un medio para alcanzar la expiación. Percibir el cuerpo como un templo es únicamente el primer paso en el proceso de corregir esta distorsión, ya que solo la altera en parte. Dicha percepción del cuerpo ciertamente reconoce que la expiación en términos físicos es imposible. El siguiente paso, no obstante, es darse cuenta de que un templo no es en modo alguno una estructura. Hacer hincapié en estructuras hermosas es señal de que se teme a la expiación y de que no se está dispuesto a llegar al altar en sí. La auténtica belleza del templo no puede verse con los ojos físicos. La visión espiritual, por otra parte, al ser una visión perfecta, no puede ver la estructura en absoluto. Puede, no obstante, ver el altar con perfecta claridad. A ver, esto se refiere, por supuesto, cuando aquí nos está hablando de que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, se refiere a Corintios de San Pablo, ¿no? Esa oración famosa de que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Que no está diciendo que el cuerpo no es el templo del Espíritu Santo. Pero después nos habla, más adelante nos va a decir en el texto que el templo del Espíritu Santo es una relación. Ahí es donde está el Espíritu Santo. Sin embargo, aquí ya nos empieza a hablar un poquito del propósito que nosotros le damos al cuerpo. Solo puedes aceptar, primero acuérdense que el ego, él funciona a nivel del tiempo y el espacio, o sea, funciona a nivel del sueño. Entonces quiere hacer la expiación, tal como nos lo pone aquí con E minúscula, aquí quiere poner la expiación a nivel del cuerpo, no solamente de físico, sino a nivel de lo que nosotros estamos experimentando aquí. Y por supuesto, fíjense esto, como está tan metido incluso en muchas religiones, la autoflagelación para expiar. Aquí también nos está haciendo referencia a eso, que es un error, flagelar el cuerpo para expiar, porque el error está en la mente. El cuerpo es completamente inocente, el cuerpo es neutro. Entonces es absurdo que nosotros expiemos por medio del cuerpo y nosotros nos vamos limitando. Hay una parte en este libro que yo les cuento de la ausencia de felicidad, que lo escribió Kenneth Wapnick, a ver, donde habla un poquito de eso. A ver, yo lo puse aquí está. Que fíjense, es que por eso un curso de milagros se puede dar a confusión si se lee sin entender
el contexto, lo que estaba ocurriendo atrás, sobre todo en estos primeros 4 capítulos, que estaba muy relacionado con cosas con Helen. Y entonces, fíjense, decía aquí Helen, aquí quemé mi mano con agua hirviendo. No había mantequilla en el refrigerador, pero se me ocurrió que la expiación era el remedio para el error. Dice, la quemadura parecía mínima y le ocasionó poca incomodidad a Helen. Así, esta defensa del ego de atacar su mano en un intento más bien transparente por evitar la escritura fue realmente deshecho al Helen recurrir a la expiación como defensa. Ella en un momento, como ya tenía tanta resistencia de escribir el libro, ella se quemó la mano, pero poquito. Entonces ella dijo, aquí hay un error, y entonces lo cortó, y por eso fue que la quemadura fue pequeña. Y pudo seguirlo escribiendo. Entonces nosotros muchas veces expiamos por medio del cuerpo, como una defensa para no hacer lo que nosotros creemos. O sea, hay algo que no queremos hacer. Es como, por ejemplo, me acuerdo una vez hice una psicoterapia con un chico que le dolía muchísimo los hombros y los brazos y tal. Y era porque se había graduado, casualmente lo que estábamos hablando hace un rato, se había graduado de la universidad en una carrera que no había querido estudiar, sino porque su papá tenía una empresa muy grande y su papá le dijo, tienes que estudiar esto para que sí te puedas encargar de la empresa y tal y qué sé yo. Y entonces él estudió eso por complacer al padre. Y él tuvo muchas enfermedades mientras estudiaba la carrera, porque no quería hacerlo. Cuando dice que a veces cuando se iba a presentar en un examen es que dice que se caía, tuvo muchos accidentes, muchas cosas, pero eran toda una defensa para liberarse de ese error en la mente, para espiar con el cuerpo, para protegerse de no hacer aquello que quería hacer. Entonces utilizamos muchísimo el cuerpo para defendernos. Entonces dice, esto es un error, porque el error está en la mente. No tienes que flagelar el cuerpo, no te tienes que defender con el cuerpo, tienes que espiar desde el contenido para que el cuerpo funcione mejor. A ver, solo puedes aceptar la expiación dentro de ti liberando la luz interior. La luz interior. Acuérdense que la oscuridad es la parte del error. Desde la separación, las defensas se han usado casi exclusivamente para defenderse contra la expiación. La expiación es la unidad con Dios. Es el verdadero perdón, pero que nosotros lo aprendemos para llegar al tope del amor de Dios, que es nuestra verdadera identidad. Entonces, para defenderse contra la expiación, utilizamos el cuerpo para defendernos contra la expiación, para no unirnos con Dios y mantener así vigente la separación. Generalmente esto se manifiesta como una necesidad de proteger al cuerpo. Vamos protegiendo al cuerpo. Fíjense, las múltiples fantasías corporales a las que las mentes se entregan proceden de la creencia distorsionada de que el cuerpo puede usarse como un medio para alcanzar la expiación. El cuerpo no puede alcanzar nada. Percibir el cuerpo como un templo es únicamente el primer paso en el proceso de corregir esta distorsión, ya que solo la altera en parte. Fíjense, nos está diciendo que esto es una distorsión, de que utilizamos el cuerpo para espiar. Entonces, dice, el cuerpo no es el templo del Espíritu Santo, pero dice, si nosotros empezamos a ver el cuerpo como que ahí está el Espíritu Santo, se empieza a corregir esa distorsión de la mente. Pero después, como les digo, después nos dice que el templo del Espíritu Santo es una relación. Percibir el cuerpo como un templo es únicamente el primer paso en el proceso de corregir esta distorsión. Vamos viendo un poco el cuerpo de que si es el templo del Espíritu Santo, fíjense, percibir el cuerpo como un templo es no somos un cuerpo, pero mientras nosotros estamos aquí, el cuerpo es un medio de comunicación, es un medio de transporte. Entonces parece que estuviéramos en un cuerpo, no estamos en un cuerpo, pero si nosotros vemos el cuerpo como un templo en el que estamos, ya empezamos a corregir la distorsión de que le tenemos que hacer daño al cuerpo, ya que solo la altera en parte. Nosotros le hacemos daño al cuerpo cuando nosotros queremos sostener la separación. Aquí el cuerpo, acuérdense que el cuerpo se fue una proyección de la idea de la separación. El cuerpo se hizo para experimentar la separación. Y el ego se cree un cuerpo. Pero aquí dice, no te creas un cuerpo, pero velo como un templo. Un templo en el que estás allí. El cuerpo, claro que hay que cuidarlo.
Entonces dice una necesidad de proteger el cuerpo. Generalmente esto se manifiesta como una necesidad de proteger el cuerpo. No significa que haya que no cuidar el cuerpo. Se cuida el cuerpo entendiendo que es un templo, pero no proteger un cuerpo pensando en que yo soy un cuerpo. Esa es la diferencia entre ver el cuerpo como un templo temporal al que cuido, porque es un medio de comunicación que yo tengo. Mientras yo aquí estoy necesito espiar, necesito mis aulas de estudio, y mi cuerpo también es un aula de estudio, ¿cómo lo trato? Es el reflejo también de cómo me trato a mí mismo. Me flagelo en el cuerpo, nos flagelamos en el cuerpo, muchas veces, cuando eso está en el programa. Hay personas que no se flagelan en el cuerpo, sino de otra manera, ¿no? Ok, y también el exceso de cuidado del cuerpo también implica que me estoy creyendo un cuerpo. Okay. Dicha percepción del cuerpo ciertamente reconoce que la expiación en términos físicos es imposible. Claro, cuando la expiación en términos físicos es imposible, el cuerpo no libera nada, el cuerpo es neutro. Pero el cuerpo, ya que no vamos a negar el cuerpo es ilusorio, pero no lo vamos a negar porque pues es importante aquí. El siguiente paso, no obstante, es darse cuenta de que un templo no es en modo alguno una estructura. ¿Verdad? Por eso que dice, más adelante nos dice que el templo del Espíritu Santo es una relación. Su verdadera santidad reside en el altar interior, en torno al cual se erige la estructura. El cuerpo puede utilizarse desde el ego como un mecanismo de ataque, para atacarnos o para atacar. Pero entonces empieza a ser santo cuando yo le cambio su propósito. Nosotros decidimos cambiar el propósito. Vale, lo está utilizando para atacar y para sostener la separación, pues ahora se va a utilizar para la santidad, para reconocer que soy el Hijo de Dios y el otro el Hijo de Dios. Su verdadera santidad reside en el altar interior en torno al cual se erige la estructura. Hacer hincapié en estructuras hermosas es señal de que se teme a la expiación y de que no se está dispuesto a llegar al altar en sí. No es que ahora vamos a tener el cuerpo feo, no es que ahora vamos a estar todos despeinados. Yo siempre digo, yo no soy un cuerpo, pero no por eso tengo que estar toda despeinada. Pero que entendamos que no es la estructura, porque muchas veces nos sentimos culpables y entonces se decora mucho el cuerpo como para dar una imagen. Eso tiene que ver incluso también con la mansedumbre, de ver desde dónde hacemos las cosas. No es lo que hacemos, sino desde dónde. Como ahora decía, ¿cuál es el propósito? ¿El para qué? El para qué. Pero en el fondo, eso es una cuestión egoica. Mientras más perfecta esté, más inocente me veo. Es algo así, porque fíjate, mientras más perfecta me veo, parece que menos me señala. Entonces, mientras menos me señalen, me siento menos culpable. Pero no me quiero tampoco, por eso les digo, esto es una cuestión dentro, esto es de contenido, del para qué hago las cosas. No es lo que hago, sino el para qué. Hacer hincapié en estructuras hermosas es señal de que se teme a la expiación y de que no se está dispuesto a llegar al altar en sí. Tenemos mucho miedo, más adelante también nos lo va a explicar el curso, tenemos mucho miedo de ir al altar, de ir a nuestra verdadera identidad. El ego no quiere, porque aquí hemos valorado, esto es importante que nosotros lo asumamos, hemos valorado la individualidad, por eso no queremos la expiación. Por eso muchas veces sostenemos, uno dice, pero ¿por qué me gusta tanto sufrir? A veces no se lo han planteado. Uno dice, pero bueno, y esta sufridera con la que yo ando, la pudiera cortar, pero es que siento como un poco de placer sintiéndome miserable y sintiéndome triste. Aquí nos lo dice el curso varias veces, y date cuenta que sí. Sí, sientes alguna satisfacción sintiéndote miserable, sintiéndote víctima. La auténtica belleza del templo no puede verse con los ojos físicos. La visión espiritual, por otra parte, al ser una visión perfecta, no puede ver la estructura en absoluto. Puede, no obstante, ver al altar con perfecta claridad. El altar, acuérdense que yo les decía el otro día, nosotros tenemos una memoria y en esa memoria está el recuerdo de Dios. Y en esa memoria donde está el recuerdo de Dios es el altar de Dios en nosotros. El altar de Dios es ese espacio que sabe quién es. Para que la eficacia de la expiación sea perfecta, a esta le corresponde estar en el centro del altar interior.
desde donde subsana la separación y restituye la plenitud de la mente. La plenitud, acuérdense, plenitud significa el que no le falta nada, porque con el sistema del pensamiento del ego siempre está la conciencia de carencia. Entonces restituye la plenitud de la mente. No en nuestro verdadero ser, en nuestra mente, en nuestra conciencia. Antes de la separación, la mente era invulnerable al miedo, ya que el miedo no existía. Acordemos que el miedo es señal inequívoca de que estamos en el sistema del pensamiento del ego. Antes de la separación, la mente era invulnerable al miedo, ya que el miedo no existía. Tanto la separación con el miedo son creaciones falsas que tienen que deshacerse a fin de que se pueda restaurar el templo y abrir el altar para que reciba la expiación. La separación y el miedo son creaciones falsas, son proyecciones de ese error fundamental. Esto supone el fin de la separación. La expiación es el fin de la separación. Al poner dentro de ti la única defensa eficaz contra todo pensamiento de separación, haciendo de este modo que seas absolutamente invulnerable. Esto es lo mismo que hemos hablado, pero en otras palabras. El que todos acepten la expiación es solo cuestión de tiempo. Tal vez parezca que esto contradice su libre albedrío, dada la inevitabilidad de la decisión final, pero en realidad no es así. Puedes aplazar lo que tienes que hacer y eres capaz de enormes dilaciones, pero no puedes desvincularte completamente de tu creador, quien fija los límites de tu capacidad para crear falsamente. Esto es interesantísimo, lo vamos a terminar de leer. Quien fija los límites de tu capacidad para crear falsamente. Una voluntad aprisionada engendra una situación tal que, llevada al extremo, se hace completamente intolerable. La resistencia al dolor puede ser grande, pero no es ilimitada. A ver, vamos a ponerlo por aquí. Miren, la resistencia al dolor puede ser grande, pero no es ilimitada. A la larga, todo el mundo empieza a reconocer, por muy vagamente que sea, que tiene que haber un camino mejor. A medida que este reconocimiento se arraiga más, acaba por convertirse en un punto decisivo en la vida de cada persona. Esto finalmente vuelve a despertar la visión espiritual y al mismo tiempo mitiga el apego a la visión física. Este alternar entre los dos niveles de percepción se experimenta normalmente como un conflicto que puede llegar a ser muy agudo. Aún así, el desenlace final es tan inevitable como Dios. Miren. Este párrafo no tiene desperdicio tampoco. Esto tiene que ver, no sé si ustedes vieron el jueves de la semana pasada, el de la noche oscura del alma. Más o menos no los plantea. Fíjense, el que todos acepten la expiación es solo cuestión del tiempo. O como yo les digo, Dios está tranquilo, ya su hijo despertó. No les dice, esto es una jornada que terminó. En el sueño podemos dilatarlo. Tal vez parezca que esto contradice su libre albedrío. Dicen, no es que contradice su libre albedrío, es que ya él lo decidió. Por eso lo dicen, ya él lo decidió. Sabe que en un punto lo va a decidir. En el sueño lo puede postergar muchísimo, pero ya, por eso dicen, no es que se elimina el libre albedrío, es que ya se sabe, es una realidad. Tal vez parezca que esto contradice su libre albedrío, dada la inevitabilidad de la decisión final, pero en realidad no es así. Puedes aplazar lo que tienes que hacer y eres capaz de enormes dilaciones, pero no puedes desvincularte completamente de tu creador. Entonces no es que es un libre albedrío, es que nosotros no podemos dejar de ser lo que nosotros somos. Acuérdense que en nuestra creación el Padre le dijo al Hijo de que no puedes separarte de mí. Entonces nosotros no nos podemos separar del Creador. No es que está afectando nuestro libre albedrío, es que así fuimos creados. Y son de las cosas que no cambian. Entonces, además me gusta mucho porque dice, con todo y tal, el Creador en nuestra creación fijó los límites de nuestra capacidad para crear falsamente. Tenemos un límite para nosotros crear falsamente. Y ese límite nosotros lo tenemos, lo sabemos. Y a nivel de la forma, a nivel corporal, ese límite viene a sentirse como nuestro tope del dolor que podemos soportar. Podemos crear falsamente, podemos proyectar muchísimo nuestro dolor, pero eso va a tener un tope, sin duda, porque así fuimos creados. Entonces dice, una voluntad aprisionada engendra una situación tal que llevada al extremo se hace completamente intolerable. La resistencia, ¿y quién es una voluntad aprisionada? Desde el ego tiene la voluntad aprisionada.
Desde el ego parece que nuestra verdadera voluntad aprisionada. Entonces, una voluntad aprisionada engendra una situación tal que llevada al extremo se hace completamente intolerable. La resistencia al dolor puede ser grande, pero no es ilimitada. Por eso es que yo les digo, la noche oscura del alma, eso es así como que llegamos a nuestro tope de dolor. La resistencia al dolor puede ser grande, pero no es ilimitada. A la larga, dice a la larga, porque también nos está diciendo que la podemos dilatar muchísimo, porque tenemos una gran capacidad para soportar de dolor, pero no es ilimitada. A la larga, todo el mundo empieza a reconocer, por muy vagamente que sea, que tiene que haber un camino mejor. Todo el mundo lo va a reconocer, porque como dentro de nosotros está el recuerdo de Dios. Son cosas inevitables, como lo dice aquí. Eso es inevitable que va a ocurrir. Y en esa inevitabilidad, cuando llegamos a nuestro tope, decimos, tiene que haber un camino mejor, porque nuestra alma nos lo dice, lo sabemos, están en esa canción olvidada, ahí está, que hay un camino mejor, lo sabemos, en el fondo todos lo sabemos. A medida que este reconocimiento se arraiga más, primero lo ponemos en duda, primero decimos, no, es difícil salir de esto, yo creo que no hay de otra manera, pero dice, a medida que este reconocimiento se arraiga más, acaba por convertirse en un punto decisivo en la vida de cada persona. Esto finalmente vuelve a despertar la visión espiritual y al mismo tiempo mitiga el apego a la visión física. Fíjense, la visión espiritual y la visión física. La visión física es la que nos lleva a la percepción errónea, es lo que yo veo con los ojos del cuerpo, es lo que percibo y no hay nada más allá, no hay nada espiritual. Pero dice, cuando llegas a tu tope, reconoces que tiene que haber otra manera y entonces empiezas como a cuestionar de que eso que estás percibiendo físicamente sea lo único que existe, ¿no? Y entonces dice, vuelve a despertar la visión espiritual. Y entonces, claro, es como aquí estábamos en el tope de la visión física, empezamos como decir, tiene que haber otra manera. Y por supuesto, en esa otra manera siempre va a venir una visión espiritual, un camino espiritual. Nosotros vamos poniendo un poquito más en duda, ¿no? Empezamos a despertar esa visión espiritual y se va bajando un poco el nivel de creencia, que todo sea tal cual como nosotros lo vemos, sino que hay otra forma de verlo. Este alternar entre los dos niveles de percepción se experimenta normalmente como un conflicto que puede llegar a ser muy agudo. Fíjate que nos lo pone aquí muy claro, que nosotros vamos a pasar un periodo en que vamos a estar alternando entre nuestras dos percepciones, ¿no? Entre esa percepción física y la percepción espiritual, que al principio nos dice aquí que tenemos mucho apego a lo que nosotros vemos, nosotros creemos en lo que vemos. Y lo vemos porque creemos, porque vemos lo que queremos ver, ¿no? Pero que ya eso lo vamos entendiendo cuando nos vamos viéndolo en la visión espiritual. Y nos dice eso, que al principio como que vamos a estar alternando entre esas dos percepciones. Y puede llegar a ser un conflicto agudo, a veces estamos confundidos, pero no sé, no, esto sí es así, esto no es así, pasamos por un conflicto. Dice, puede llegar a ser muy agudo. Aún así, el desenlace final es tan inevitable como otro. Todos vamos a seguir por el camino, nos vamos a ir más por la visión espiritual. Pero primero entendamos, porque como les digo, tenemos que saber lo que puede ocurrir para ser compasivos con nosotros y entender el proceso. Es un proceso. Este alternar, por eso que les digo, es tan importante el aprendizaje y por eso es tan importante ver este curso con un poco de detenimiento y sin prisa. Esto no es para leerlo rápido. Este alternar entre los dos niveles de percepción se experimenta normalmente como un conflicto que puede llegar a ser muy agudo. Entonces, si estamos en ese conflicto, que dice, muy normal, vamos a estar entre esos dos niveles de percepciones y vamos a estar un poquito así, o muy en conflicto, no importa. La visión espiritual, literalmente, no puede ver el error y busca simplemente la expiación. La visión espiritual, sabemos que estamos en la visión espiritual porque no quiere ver el error, no lo puede ver, busca simplemente la expiación, busca verlo de otra manera, busca ver dónde está actuando el amor allí. Me gusta eso, busca ver dónde está actuando el amor de Dios allí. Todas las soluciones que los ojos del cuerpo buscan se desvanecen. La visión espiritual mira hacia adentro e inmediatamente se da cuenta de que el altar ha sido profanado
y de que necesita ser reparado y protegido. Perfectamente consciente de la defensa apropiada, la visión espiritual pasa por alto todas las demás y mira más allá del error hacia la verdad. Debido a la fuerza de su visión, pone a la mente a su servicio. Esto restablece el poder de la mente y hace que las demoras le resulten cada vez más intolerables al darse cuenta de que lo único que hacen es añadir dolor innecesario. Como resultado de ello, la mente se vuelve cada vez más sensible a lo que antes habría considerado solo pequeñas molestias. Esto es muy interesante porque más adelante también nos dice el curso, y esto lo puedo yo corroborar con toda certeza y con toda honestidad, y es así. Uno se vuelve más sensible a las faltas de paz. Después que ha quitado como las grandes, como las gordas, uno se vuelve muy, muy sensible a las faltas de paz y no quiere tolerar ni siquiera una pequeña molestia. Lo único que desea es la paz. Por eso le digo, y por eso fíjense que aquí nos pone, aquí nos los ponía, la expiación es un compromiso total. Uno va asumiendo ese compromiso total sin darse cuenta. Es parte de la corrección de la mente. Es como que voy corrigiendo y deseo corregir más, deseo corregir más, deseo corregir más. Lo único que deseo es esta paz. Entonces yo estoy segura que por gracia de Dios nos volvemos muy sensibles a las pequeñas molestias, no para flagelarnos, sino para entregarlas a la expiación. La visión espiritual literalmente no puede ver el error y busca simplemente la expiación, busca la expiación, busca la liberación, busca el perdón, busca verlo de otra manera. Todas las soluciones que los ojos del cuerpo buscan se desvanecen. La visión espiritual mira hacia adentro e inmediatamente se da cuenta de que el altar ha sido profanado y que necesita ser reparado y protegido. Perfectamente consciente de la defensa apropiada, el perdón, la visión espiritual pasa por alto todas las demás defensas del cuerpo, todas las demás defensas que se le ocurren al ego y mira más allá del error hacia la verdad. No me quedo con la percepción física. Me quiero ir a la verdad porque sé que desde ese error me estoy haciendo daño. Debido a la fuerza de su visión, pone a la mente a su servicio. La mente a su servicio. La mente va a buscar aquello. Acuérdense de lo que hablamos hace un proceso. Está todo conectado. Cuando hablábamos, ¿qué es lo que deseo? Y qué tanto lo deseo. En el momento que siempre hay algo que se está deseando y la mente lo va a buscar. La mente va a hacer que los medios se acoplen a ese deseo. Y cuando nosotros lo que deseamos es la expiación, lo que deseamos es el perdón, entonces la mente también se va a poner a su servicio. La mente no hace exclusiones, igual que el cuerpo, no decide, el cuerpo no decide. El cuerpo va hacia el rumbo que se le ha indicado. Y si se le cambia de propósito, lo hace y se va al nuevo sin chistar, sin cuestionar. Así es también cuando nos habla aquí de la mente, digamos que nos habla un poquito de esas leyes universales. La mente va a buscar, la mente se va a poner a su servicio, va a buscar los medios apropiados. Esto restablece el poder de la mente y hace que las demoras le resulten cada vez más intolerables al darse cuenta de que lo único que hacen es añadir dolor innecesario. Uno se da cuenta de eso, que esas pequeñas molestias es un dolor innecesario. No es necesario el dolor, no me quiero demorar. Lo único que dice, ¿por qué dejar el cielo para después? No, ¿para qué? Podemos ser felices aquí ahora, lo que necesitamos es perdonar las ideas equivocadas y estamos respaldados para ello. Como resultado de ello, la mente se vuelve cada vez más sensible. ¿Por qué? Porque como dice la mente, se pone a su servicio. Entonces, cuando nosotros queremos tener la visión espiritual, la fuerza de la visión espiritual, la mente se pone a su servicio. Y entre ese servicio que aporta, también aporta el darme cuenta de las pequeñas molestias que antes se pasaban como que, ay, es normal. No. Aquí nos damos cuenta, como yo ahora le hablaba de la mansedumbre, que nos vamos dando cuenta de los detalles, de que, oye, estoy diciendo esto, pero realmente no lo estoy diciendo. Suena muy amoroso, pero no lo estoy diciendo del amor, lo estoy diciendo de la ira. Lo estoy diciendo desde la separación. Lo estoy diciendo para, de alguna manera, wow,
Sonia sabe más que yo. O sea, quiero que se den cuenta lo que sé del curso, por ejemplo. Esto es bien interesante, esto es muy bonito. A ver, vamos a terminar aquí para que nos vayamos a la siguiente semana a la curación como la liberación del miedo. Entonces dice, los hijos de Dios tienen derecho al perfecto bienestar que resulta de tener perfecta confianza. Hasta que no logran esto, se agotan a sí mismos y desperdician sus verdaderos poderes creativos en fútiles intentos de obtener un mayor bienestar valiéndose de medios inadecuados. Sin embargo, los medios reales ya le han sido provistos y no requieren esfuerzo alguno por su parte. La expiación es la única ofrenda digna de ser ofrecida en el altar de Dios, debido al valor que el altar en sí tiene. Fue creado perfecto y es absolutamente digno de recibir perfección. Entre Dios y sus creaciones existe una perfecta interdependencia. Él depende de ellas porque las creó perfectas. Les dio su paz para que nada las pudiese alterar ni engañar. Les dio, siempre que tienes miedo, te engañas a ti mismo y tu mente no puede servir al Espíritu Santo. Esto te deja hambriento, pues te niega el pan de cada día. Dios se siente solo sin sus hijos y sus hijos se sienten solos sin Él. Tienen que aprender a ver el mundo como un medio para poner fin a la separación. La expiación es la garantía de que finalmente lo lograrán. A ver, esto es maravilloso. Vamos a centrarnos un momentico aquí algo. Jesús nos habla en el libro muchas veces como por metáforas. Cuando nos dice, Dios se siente solo sin sus hijos y sus hijos se sienten solos sin Él, Dios no se siente solo sin sus hijos porque Dios nos lo ha dicho un montón de veces. Dios sigue estando con sus hijos y nosotros seguimos estando con nuestro Padre. Por lo tanto, el Hijo de Dios no se puede sentir solo. Nosotros aquí lo que tenemos es que recuperar por medio de la expiación que elimina todas nuestras ilusiones de separación para que tengamos en nuestra conciencia la aceptación de que seguimos estando en el Padre. Pero nos los habla así para que nosotros lo podamos como imaginar. Dice, los hijos de Dios tienen derecho al perfecto bienestar que resulta de tener perfecta confianza. Aquí nos lleva otra vez al manual para el maestro de que una de las características de los maestros de Dios, que todos, porque yo no soy maestro de Dios, aquí todo el mundo va a ser maestro de Dios porque todo el mundo va a decidir su expiación. Entonces, dice que resulta de tener perfecta confianza. Y una de las características del maestro de Dios es la confianza. Y uno cada vez, cuando se va espiando, fíjense, ahora hablábamos, por ejemplo, de todo lo que nos tenemos que defender. A medida de que nosotros vamos corrigiendo esos errores en la mente, vamos aumentando nuestra confianza y cada vez nos damos cuenta que nos tenemos que defender menos y que Dios se encarga de todo. Hasta que no logran esto, se agotan a sí mismos y desperdician sus verdaderos poderes creativos en fútiles intentos de obtener un mayor bienestar, valiéndose de medios inadecuados, de un montón de defensas que ponemos. Sin embargo, los medios reales ya le han sido provistos y no requieren esfuerzo alguno por su parte. No requieren esfuerzo alguno por su parte. Los medios se van a ajustar a nuestra decisión. La expiación es la única ofrenda digna de ser ofrecida en el altar de Dios. A nuestro verdadero ser lo único que le tenemos que ofrecer es la expiación, que es la corrección del error, es el darnos cuenta, debido al valor que el altar en sí tiene. Fue creado perfecto y es absolutamente digno de recibir perfección. Entonces, la expiación en este nivel del sueño, la perfección agarra la forma de la expiación, del perdón. Entre Dios y sus creaciones existe una perfecta interdependencia. Hay una parte del texto que a mí me gusta mucho, que dice que no te imaginas lo que puedes hacer tú unido a tu Padre. Entre Dios y sus creaciones existe una perfecta interdependencia. Pero aquí, entre Dios y sus creaciones, o sea, nuestra verdadera identidad, hay una perfecta interdependencia. Nosotros dependemos del Padre. Pero aquí nosotros quisimos vivir algo distinto. Nosotros aquí decidimos no depender del Padre. Y por eso tenemos miedo. Porque en el Padre es donde está la perfecta protección. Aquí tenemos muchísimo miedo porque queremos resolver por nuestra cuenta. Él depende de ellas porque las creó perfectas. Les dio su paz para que nadie las pudiese alterar ni engañar. Siempre que tienes miedo, te engañas a ti mismo. Cada vez. Por eso les digo que nos vamos poniendo como muy sensibles
a las faltas de paz. Y cuando tenemos miedo, sin excepción, nos hemos engañado a nosotros mismos y tu mente no puede servir al Espíritu Santo. Cuando estamos en miedo, nuestra mente no está sirviendo al Espíritu Santo, está sirviendo al ego. Pero no significa que nos sintamos mal por eso, sino lo que necesitamos es corrección. Ahí lo que necesitamos es una expiación. Esto te deja hambriento, pues te niega el pan de cada día. No solo de pan vive el hombre, porque no somos un cuerpo, a esto se refiere. Esto te deja hambriento, pues te niega el pan de cada día. Fíjense, ¿qué nos está diciendo? Necesitamos aquietarnos, lo que yo ahora les dije. Tenemos que aquietarnos. La verdadera oración. Estoy en gratitud porque sigo estando en mi Padre. Cerramos los ojos y decimos, Padre, estoy creyendo que estoy separada de ti. Sé que no es verdad. Me dejé engañar por el ego. Te entrego ese error. Ahora acepto que sigo estando en ti. Ahora solamente quiero recibir tu amor. Y nos quedamos allí, en el amor de Dios, un rato, en la unidad. Eso te deja hambriento, pues te niega el pan de cada día. Ese es el pan de cada día. Ese es el pan de cada día. Y cuando nosotros hacemos ese ejercicio, nuestra mente va recibiendo corrección donde tiene que hacerse. Dios se siente solo sin sus hijos y sus hijos se sienten solos sin Él. Nosotros, nuestra conciencia de carencia, fíjense, uno de los miedos más grandes que hay es el de la soledad, porque no nos acercamos al Padre. Quisimos vivir aquí en la separación, tenemos que corregir ese error. Y lo podemos hacer a nivel de contenido y utilizamos el cuerpo para ello. ¿Se dan cuenta de cómo el cuerpo se puede utilizar como medio de separación o como medio de unión? Aquí estamos en una experiencia corporal, no niego el cuerpo, pero el cuerpo, que es el templo, también es el templo del Espíritu Santo. Mientras estamos en el sueño, pues mira, utilizamos el cuerpo para acercarnos, entonces cerramos los ojos, nos aquietamos y nos damos cuenta de cómo cuando nosotros queremos atacar, fíjense, cuando nosotros decidimos atacar, me siento ofendido, no sé qué, me tengo que defender, la mejor defensa es el ataque, en fin, no significa que golpeemos, pero simplemente nos ponemos iracundos, gritamos, no sé qué, no sé cuánto. El cuerpo, ¿qué hace? El cuerpo lo hace. El cuerpo sigue nuestras instrucciones. Pero si nosotros decidimos que lo que queremos es acercarnos a Dios, el cuerpo también lo hace. El cuerpo no decide y nosotros creemos que el cuerpo decide. Nos relajamos y el cuerpo se empieza a relajar. El cuerpo hace lo que la mente le indica. Tienen que aprender a ver el mundo como un medio para poner fin a la separación. Igual, fíjense que esto es muy lindo, porque yo les dije a ustedes, todo lo que ha utilizado el ego para hacer real la separación, lo va a utilizar el Espíritu Santo para la unidad. Entonces, el mundo que se fabricó como un medio para nosotros experimentar nuestra separación, pues se utiliza un medio de unidad, de corregir el error, de expiación. Tienes que aprender a ver el mundo como un medio para poner fin a la separación. Igual que el cuerpo. Esto es, cuando nos damos cuenta, este ejemplo que les acabo de dar del cuerpo, lo llevamos al mundo también. El mundo es neutro. El mundo lo que nos muestra es nuestro estado mental. El mundo nos muestra aquello que queremos ver. Tienes que aprender a ver el mundo como un medio para poner fin a la separación, ¿vale? Ya que proyecto esto, pues que se me muestra el error para liberarlo. El mundo no me hace nada, el cuerpo no me hace nada. La expiación es la garantía de que finalmente lo lograrán. Qué bueno que tenemos la expiación. A ver, hola, Sonia, la expiación se va completando de manera individual hasta lograr la expiación colectiva. Nuestra función es individual, sí, Jenny. Nuestra función es individual. Nosotros, pero también nos dice, hay muchas cosas que nosotros no entendemos. Nos dice que cuando nosotros vamos haciendo la expiación individual, que vamos salvando a un montón de gente que ni conocemos. Entonces, nos estamos sanando, pero también colectivamente estamos aportando. Y entonces lo que ocurre es que como compartimos mente, ¿verdad? Vamos a imaginar que es un río, la mente es un río que compartimos. Entonces, yo, de mi responsabilidad es conmigo y cada uno hace una corrección del error y eso queda en esa mente que compartimos. Por eso es que la expiación se puede dar, porque Jesús la completó completa y eso quedó en esa mente que compartimos. Entonces, cada vez que nosotros perdonamos,
lo ponemos allí y vamos colaborando con la mente colectiva. A ver, ¿a qué llama un curso de milagros? El altar de Dios. No logro verlo en el texto. El altar de Dios es el espacio en nuestra mente que sabe que somos unos con Dios. Es el recuerdo de Dios en nosotros. Dice, es que, acuérdense que yo les explicaba que la mente la hemos llenado de un montón de pensamientos egoicos y cada vez que hay una expiación, se libera ese espacio y le devolvemos ese pedacito a Dios. Volvemos lo que era, es lo mismo que el cuerpo, un templo de separación, por decirlo de una manera, un templo del Espíritu Santo. El mundo me está atacando, el mundo no me está atacando, el mundo lo utilizo para aprender que puedo liberar la separación. Y el altar de Dios es ese espacio de la mente que no está confundido, que sabe que es uno con Dios. Ok, bueno, la semana que viene ya nos vamos aquí al punto número 4 del capítulo 2, la curación como liberación del miedo. Ay, mira, lo voy a poner así más bonito. Así. Expiación es igual a perdón y es nuestra función aquí y consiste en entregar al Espíritu Santo cualquier cosa tuya que te quite la paz, sea indiferencia o ataque o ira del hermano o algo tuyo, no, sin excepción. Todo lo que sea falta de paz hay que entregarlo a la expiación. Toda la falta de paz se entrega a la expiación, que es el verdadero perdón, que es la corrección en nuestra mente. Por eso, expiación, perdón, milagros son parte del mismo proceso. Analina, ¿te levantaste la manito? Sí, no, sí, que eso es lo que yo te iba a decir, Sonia, que, o sea, los sinónimos de la expiación, ¿sabes? Porque cuando hablas de expiación, llega un momento en que yo misma me tranco, yo digo expiación, y tú lo acabas de decir ahorita, todos los derivados de la expiación. Yo te lo iba a Sí, son preguntar. parte del mismo proceso. Lo que pasa es que expiación, entrego a la expiación, entrego a que se libere, ¿no? Entrego a que se libere en mi mente, es la liberación en mi mente de ese error. Y entonces es una cadena eslabonada de perdón, una cadena elaborada de expiaciones. Pero la expiación como tal es el conjunto completo, ya se hizo la expiación. Ya, como digo, Jesús fue el primero que la hizo completa. Entonces, el perdón es nuestra función, nosotros vamos perdonando, pero realmente cada perdón es un milagro, que es una expiación, es parte de un mismo proceso. Es como una especie de sinónimo, ¿no? Algo así. Son parte del mismo proceso.